Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Empezamos nuevo podcast y hay que decir que ha sido muy difícil grabarlo. No por el hecho de estar hablando aquí en sí, ni de desarrollar el tema sobre el que voy a hablar hoy, sino porque lo he estado aplazando demasiado. Hoy tengo una meta que acabo de ponerme, lo había pensado antes, pero no lo había como puesto en papel, y es hacer el podcast de seguido, no importa si hay ruido, si hay lo que sea, y tampoco quedarme pensando, porque a veces lo suelo hacer, me quedo como en blanco y no hablo, no fluyen las ideas, pero esta vez vamos a intentar de que sí sea así. Quiero empezar, bueno, empecé ya diciendo esa parte de que me demoré 3 días grabando este podcast porque lo estaba aplazando y eso está muy relacionado a lo que voy a hablar ahorita, porque no es difícil hacer la tarea en sí, para mí no es difícil hacer este podcast, hablar aquí con ustedes y compartir ideas. Lo difícil es pararse de la cama, venir aquí a grabar. O sea, lo difícil es empezar a hacer esa acción, ¿sí? Y por ejemplo, aquí no involucra pues tanta actividad física y tanto movimiento, como si lo puede ser ir a correr, ir a montar bicicleta, hacer ejercicio, ir al gimnasio. Todo eso o sea, mentalmente es difícil salir de la acción que uno está haciendo en ese momento, como puede ser estar en redes sociales o haciendo pereza, que sí es muy chévere y muy bueno. En algunas ocasiones, pues, sí es totalmente necesario, porque después de un día agotador donde se supone que hicimos todo lo que queríamos, pues un momento de descanso no viene nada mal. Hacer pereza también es chévere y bueno y necesario y todo eso, pero a lo que voy es eso. O sea, las tareas no son duras en sí, es difícil empezar a hacerlas. Ese comienzo eh, arrollador. Y bueno, vamos a empezar con ese punto importantísimo y es que para tomar acción y para hacer cosas, primero necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Porque no, o sea, digamos que no tiene nada de malo si yo estoy haciendo pereza, estoy en redes sociales, si no si no sé inicialmente qué es lo que quiero hacer o si no tengo nada agendado para el día de hoy. Si previamente no lo hice o ahorita no quiero hacer nada más, pues entonces no está mal. Pero en el caso específico mío, yo pues sí quería hacer algo y era grabar este podcast. Hablando de otro tema que al final lo descarté, yo dije, no, quiero hablar de esto, pero, o sea, hacer un podcast. Yo quería hacer eso, lo había agendado más de una vez en días anteriores, pero cuando llegaba el momento de hacerlo, me ocupaban otras cosas o seguía en redes sociales y haciendo pereza. Entonces ahí es donde viene el detalle en mi situación, ¿no? Pero digamos que tú estás escuchando en este momento este podcast y no sé, quieres encontrar un poco de claridad o algo así, pues es interesante empezar por, por saber qué es lo que queremos, qué es lo que quieres, ¿sí? ¿Para qué quieres usar tu tiempo? No sé, te pusiste metas en año nuevo, es hora de empezarlas, a pesar de que ya se va acabando enero, puede ser un buen momento para empezarlas. No necesariamente esperar al siguiente año nuevo y ponerse las mismas metas, empezar con todos los primeros días de enero y después, chao. Pero puedes llevarte o dedicar tiempo a pensar en ello. ¿Qué es lo que quiero hacer? En qué quiero aprovechar mi tiempo? ¿A dónde quiero estar en unos meses, en años? ¿Qué quiero conseguir? Con base en eso, pues ya es mucho más fácil. Haciendo esas preguntas de dónde quiere estar uno, o qué quiere hacer en 5 años, o qué quiere saber, que también saber hacer, que también es importante. Entonces, si yo quisiera ser, no sé, carpintero o bailarín de aquí a 5 años, pues no estaría estudiando ingeniería de sistemas inicialmente. Entonces, a eso va mi punto. Y
Cuando uno ya tiene eso un poco claro, digamos que tienes una idea básica de lo que quieres hacer, no sé, estudiar inglés, eh, aprender a bailar, carpintería, lo que sea, pues, y si tienes una lista larga, por ahí tengo un video sobre cómo escoger entre varias ideas que nos apasionan o que nos llaman demasiado la atención, pero básicamente es como hacer una eliminatoria, como si fuera un torneo de fútbol. Es una eliminatoria y o sea, comparamos ciertas ideas, o sea, se ponen dos ideas y se comparan entre ellas y la ganadora es la que tiene más pros más pros o sea, todo este asunto depende de cómo lo evaluemos nosotros, pero, pero eso, o sea, la mejor idea para nosotros es la que gana eh, entre esos dos contrincantes, ¿sí? Me hice bolas con este tema y va a ser raro, va a ser un podcast muy raro porque sin cortes estoy a la deriva, estoy como, ¿cómo decirlo? O sea, van a escuchar cómo es realmente un podcast mío, un monólogo, porque con los invitados, bueno, con los invitados tengo una conversación. Acá estoy teniendo una conversación conmigo mismo y con ustedes, porque este tema me ayuda especialmente a mí, porque, o sea, me ayuda a sacar las ideas que tengo de mi cabeza y a plasmarlas en algo más, mucho más tangible y poder ver ese podcast después y decir, hey, esta idea está buena y esto lo puedo implementar en lo que, en el proceso que tengo como atorado en este momento. En mi caso es la grabación de este podcast. Pero bueno, ya saben que los monólogos son un espacio que yo me tomo para divagar y eso. Una vez uno tiene una claridad o una idea de qué es lo que quiere hacer para, para invertir su tiempo, que preferiblemente, pues que haya, o sea, sería preferible que haya una principal, una que uno diga, uff, es esta cosa, esta actividad le puedo dedicar muchísimo tiempo. O sea, la mayor parte de mi tiempo libre se la voy a dedicar a esto. En mi caso es el podcast y hacer videos en redes sociales. En tu caso puede ser cualquier otra cosa. Pero entonces, con esa claridad que yo tengo, eh, o sea, debo actuar de manera acorde a lo que inicialmente tengo en mi cabeza, ¿sí? Que es dedicar la mayoría de mi tiempo libre a hacer podcasts, a hacer videos, a conectar con gente, que eso también hace parte del proceso y toda esa cuestión. Entonces, para llevar esa claridad o esa idea que tenemos inicial a una ejecución mucho mejor, una de las cosas que podemos hacer es ser realistas con el tiempo que tenemos disponible, o sea, el tiempo que podemos invertir a cualquier cosa que nosotros escojamos. Puede ser media hora, una hora, sea el tiempo que sea, hay que aprovecharlo. No hay que dejarlo perder en, no sé, un rato de redes sociales o cosas así, porque, o sea, digamos que cuando yo me meto en redes sociales, no es para quemar el tiempo, sino porque quiero distraer mi mente. Pero está ese otro lado. O sea, cuando quiero distraer mi mente y no tengo otras cosas que hacer. O simplemente quiero pasar ese tiempo en redes sociales. Pero volviendo al punto inicial, cuando yo sé que tengo que hacer algo o quiero hacer algo y todavía no he pensado en el tiempo libre que tengo y nunca he tenido un proyecto, pues entonces podemos caer en esa trampa de no tengo tiempo libre para nada, pero si nos fijamos en el tiempo que pasamos en pantalla, pues es muchísimo. Ahí está el tiempo libre que necesitamos. De nuevo, insisto, a veces ese tiempo de pantalla que tenemos se da a lo largo del día, ¿sí? Cuando estamos afuera de nuestra casa, no tan cómodos, no sé, en el transporte público, en la universidad, cuando hay tiempos muertos ahí. Pero si queremos tomar ese tiempo como libre, genial. Para mí el tiempo libre, la verdad, es tiempo que paso aquí o sea, aquí en mi estudio, sin una, sin una tarea clara.
Es tiempo que yo puedo usar para lo que quiera estando aquí. Porque también cuando estoy en la universidad y tengo tiempo que no es de clases, pues lo aprovecho para grabar videos. Pero eso para mí no es tanto tiempo libre. O sea, en mi cabeza no lo tengo como tiempo libre porque es tiempo de universidad. ¿Sí? Que si no estuviera grabando, estaría dedicando a estudiar. Pero pues igual surgen, no sé, un profesor cancela una clase o algo así. Entonces yo aprovecho ese tiempo, pero para mí, insisto, el tiempo libre es ese tiempo con el que yo cuento la mayoría de veces, que es constante, o sea, que es constante, o sea, de nuevo insisto, la mayoría de veces puedo contar con él y ya. Y una vez sabemos cuál es ese tiempo, 1 hora a la semana, 2 horas, 3 horas, lo que sea, o sea, bloquearlo en nuestro calendario. Y en este momento no sé cuál sea tu sistema de gestión de actividades y todo eso, pero lo que yo hago es que me meto a Google Calendar y pongo mis clases de la universidad. Cuando tengo un trabajo, bloqueo ese tiempo para hacer ese trabajo. Ciertas actividades del día, pues de rutina, también las tengo ahí planificadas y puestas en un momento específico del día, y si no las hago en ese momento pues no hay problema, pero eso me ayuda mucho a darme una idea de lo que va a ser mi día y de cómo voy a desarrollar las tareas que quiero en ese día. Entonces, cuando tengamos claro cuál es el tiempo que tenemos disponible, o sea, libre de cualquier otra cosa, es muy, muy bueno bloquearlo en el calendario. Entonces, mis podcasts, o sea, la grabación de mis podcasts están bloqueados en el calendario. En los tiempos de universidad es un poco más difícil, pero ciertas tareas que puedo hacer o sea, del podcast, con el tiempo libre que tengo mientras estoy estudiando, las bloqueo. Sea media hora investigando algo o enviando invitaciones o pensando en temas para estos monólogos, lo hago y lo bloqueo. ¿Qué sucede? ¿En qué estaba cayendo yo estos últimos días? Demasiado. En esa parte de, no, lo hago mañana, porque, o sea, ahorita en vacaciones el tiempo es demasiado, el tiempo libre es demasiado y estos podcasts los puedo grabar perfectamente. Este podcast lo pude haber grabado mañana, sin ningún problema, a pesar de que mañana voy a grabar otro podcast con un invitado, pero pude haberlo grabado en la tarde, sin problema. Pero cada vez se van acumulando más y más y más las tareas que debo hacer. Entonces, por eso yo dije hoy, si no lo grabo hoy, ya no lo voy a grabar. Y ese va a ser un podcast que no hice, o sea, que no se sube. Y voy a seguir con los otros que tengo planificados. Pero yo dije, no, no, no. Hay que hacerlo, hay que publicarlo y acomodar lugar. Entonces, voy a quitarme la pereza de encima, voy a apagar el internet y o sea, voy a centrar mi mente en desarrollar los temas. Y fluyeron demasiado fácil, porque o sea, ya venía aplazándolo tantos días que este tema, o sea, me vino como anillo al dedo, porque antes iba a hablar sobre algo de inteligencia artificial, pero dije, no, vamos a enfocarlo en cómo hacer que las cosas pasen y, o sea, sí, cómo hacer que las cosas pasen y que nuestro entorno nos favorezca en ese sentido, que sea muy fácil llevar a cabo una tarea, porque este podcast es demasiado fácil de grabar. Volviendo al tema inicial, el trípode lo tengo siempre puesto ahí, simplemente poner mi cámara a grabar. El micrófono lo estoy dejando acá puesto, un poco desconectado porque los cables, no sé si alcanza a ver, pero los cables acá son una locura, entonces dejo los cables acá o en una cajita, pero simplemente conectar eso, hundirle a grabar y se acabó, tenemos podcast. Entonces, yo creo que ya es hora de pasar al siguiente punto, porque también quería que este fuera un podcast rapidito. Y volviendo al tema del time blocking, con ese tiempo que ya sabemos que tenemos y con la idea que queremos desarrollar, hacemos el cálculo. ¿Cuánto es el 10% del tiempo y el 90%? Con ese 10% inicial, que es, o sea, lo antes posible, esa es la primera actividad que vamos a hacer antes de empezar en ese proyecto o eso que queramos hacer, lo vamos a dedicar a buscar cosas relacionadas a eso, a crear, a crear un plan. Obviamente no tiene que ser el 10%
a rajatabla, pero es lo recomendado y lo que a mí me ha servido. 10% para hacer como research, buscar cosas al respecto, hacer un plan para el 90% del tiempo. Una vez acabe ese 10, pura ejecución de ahí para adelante. Si el tiempo es más de 6 meses o algo así, pues entonces eh, cada cierto tiempo, no sé, cada mes se puede revisar ese plan, ver si todavía hace sentido y si no, pues mejorar lo que se tenga que mejorar y seguir para adelante. Esa es una técnica que me ha funcionado demasiado bien. Porque hay otro asunto y es que a veces uno se deja llevar por no, vamos a buscar esta cosa o es que quiero desarrollar más el tema, quiero estar más, no sé, cualquier excusa que nos podamos poner para no hacer esa actividad en específico. En mi caso, la excusa fue, no, es que todavía no tengo los puntos clave que quiero tocar en el podcast, entonces quiero desarrollarlos más, investigar un poco más sobre ciertos temas de la IA, que ese era el tema inicial. Y definitivamente, o sea, le di mucha espera a esa situación, buscando información que no iba a aportar realmente nada importante a este episodio, que originalmente era sobre la IA. Entonces, cuando caemos en esas trampas, es muy fácil caer en esas trampas y tenemos que tratar de darnos cuenta lo antes posible para, para no seguir perdiendo tiempo en eso. No puede ser, están tocando. Este podcast no quería cortarlo, pero me va a tocar. Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Fin de la interrupción. Continuamos con el episodio. Las interrupciones son muy normales acá, es imposible grabar un podcast en monólogo donde no haya una. O sea, esta vez no se pudo, pero el próximo monólogo sé que sí. Y hablando justo, o sea, vengo de una distracción muy grande y voy a hablar de las distracciones. Tratar de reducirlas al 100%, bueno, no, al 100% no, lo más que podamos, porque de nuevo no se pueden reducir al 100%. Acabo de tener una distracción a pesar de que yo le pido a mi familia que no me interrumpan cuando estoy grabando podcast. Puede venir cualquier random a tocar la puerta y eso fue lo que pasó. Vino un random, tocó la puerta, me interrumpió. Cosas que pasan. No puede ser. A los random les encanta tocar la puerta de mi casa. No sé por qué. Pero regresamos. Hay que tratar de reducir las distracciones lo más que se pueda. De nuevo, esto pues, o sea, pueden surgir muchas cosas, pero las que están dentro de nuestro control, estas dos interrupciones en este podcast me acaban de dar un punto muy bueno. Y es que las interrupciones que controlamos, o sea, en cuanto a estas interrupciones me refiero a las que controlamos nosotros. Yo puedo controlar el modo de mi celular. Si yo dejara el teléfono o sea, con la conexión a internet y sin el modo avión activado, puede entrar cualquier llamada, cualquier mensaje de WhatsApp, cualquier FaceTime, cualquier cosa que me quite el foco en lo que estoy haciendo. Y eso yo lo puedo controlar. Yo siempre pongo el celular en modo avión para que nadie o sea, o sea, no haya ninguna posibilidad para que el celular me interrumpa. También cuando estoy grabando no hay ninguna alarma, no hay nada de nada relacionado a eso. Y eso es lo más típico, ¿no? Poner el celular en modo avión porque igual las interrupciones del entorno, pues uno puede hablar con la familia y lo que les decía antes de, por favor no me interrumpan cuando estoy grabando podcast, pero cualquier random, en este caso, como me pasó a mí, cualquier random puede venir a tocar la puerta de mi casa. Entonces, eso no lo puedo controlar y no me puedo molestar por eso porque ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Sí? En las condiciones eh, de mi entorno no se puede hacer nada. Eso sí, puedo poner un cartel, por favor, no toque la puerta si es por alguna marica. Es que, de verdad, estoy a punto de hacerlo. Porque
De nuevo, insisto, eran randoms que no, o sea, no había necesidad de tocar la puerta, como lo veo yo, ¿sabes? Pero a lo mejor y para ellos sí era importante. Pero bueno, otro punto fundamental, ya para ir cerrando este podcast, es el entorno, tener un entorno adecuado. Eso yo ya lo había hablado en el monólogo anterior, que fue el episodio, no puede ser la moto, el episodio 79, si no estoy mal. Si no estoy mal, no estoy mal porque lo grabé hace 2 días, 4 o 5, algo así. Es muy reciente el episodio. Pero ese entorno también es clave porque si hablando del entorno físico, porque yo conozco y soy amigo de varios podcasters, estoy en una comunidad, pero el entorno físico también marca la diferencia. Si yo estoy en un grupo de 5 podcasters donde los veo todos los días y se la pasan haciendo podcast, para mí va a ser mucho más sencillo ese proceso. Si estoy en un grupo de 5 atletas, de 10, de lo que sea, que se la pasan pensando en vamos a hacer esta ruta, vamos a correr tanto, vamos a mejorar nuestro tiempo, pues lo más natural para mí va a ser eso, va a ser pensar en esas cosas. Entonces también transformar nuestro entorno físico puede llevarnos también a grandes resultados, a una gran diferencia que a simple vista puede que no notemos, pero es así, porque si uno está en un grupo de gente y sus amigos normalmente no están en el mismo canal que uno, pues va a ser difícil conseguir esas cosas que buscamos, porque uno les va a hablar de atletismo, de podcast, de videos, de esas cosas que nos gustan, y para ellos va a ser muy raro porque ellos están pensando en otras cosas, no estamos en el mismo canal. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y pues vamos a seguir con el último punto. Hay otra cosa y a mí o sea, yo he hecho esfuerzos hasta el momento y no lo he logrado con el podcast ni con algunas otras actividades de mi rutina diaria. Y es que hacer esa actividad, o sea, el comienzo de esa actividad, sea tan fácil como prender la pantalla de mi celular y meterme a Instagram. O sea, tan fácil como hundir 2 botones y estar en una red social donde puedo tener acceso a contenido infinito. Es difícil, pero de nuevo con las acciones que mencioné antes que yo hago con mi podcast, dejar el trípode siempre puesto, el micrófono siempre listo, todo eso ayuda a hacer más fácil el desarrollo de esa actividad. Entonces, inténtalo, piensa por un momento en cómo puedes hacer esas actividades de tu proyecto, de lo que quieras hacer, más fáciles de desarrollar, o sea, pero fáciles a tal punto de meterse a una red social, de empezar a scrollear en el celular como solemos hacer, y ya. Con eso quería cerrar el podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Y nada, si quieren hablar o sea, expandir este tema conmigo, me estoy muy activo en Instagram, donde aparezco como Juan Pablo Duque con B larga al final. Y nada, nos vemos en el próximo monólogo. Chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.